Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Aarón Segura, quien se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hablarnos justamente de las funciones de esta sala y algunos criterios relevantes en materia de propaganda político-electoral. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a la FEPADE, a todo su personal, en especial al titular, el doctor Santiago Nieto. Siempre es un gusto cooperar en este tipo de cuestiones de vinculación y ahora sí que de expresión de toda la información electoral que resulta relevante para la ciudadanía. Claro, y para nosotros es un gusto tener a personas expertas en los temas y bueno, para entrar en contexto, ¿nos pudieras explicar qué es esta sala regional? Que digamos, podríamos decir que es de reciente creación, ¿no? Es muy breve la existencia de esta, y ¿cuáles son los casos que atiende o de qué conoce esta sala? Sí. Bueno, sí, la sala es de reciente creación. Se creó en 2014, producto de la reforma electoral de ese mismo año, para manejar un solo tema, que es el procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento que nace primero jurisprudencialmente desde el 2006, posteriormente se incorpora a la legislación electoral en 2007, pero estaba a cargo del entonces Instituto Federal Electoral, y posteriormente en 2014 se dobla el procedimiento. Entonces la etapa de la instrucción o de la investigación queda a cargo del ahora INE y la etapa de resolución a cargo de la Sala Regional Especializada. Y bueno, las competencias, si tú verificas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en realidad son nada más tres, pero estas tres se han desdoblado completamente a través de los criterios jurisprudenciales, claro, de la misma Sala Especializada y de la Sala Superior. Mira, te lo pongo en contexto. Primero, dice que la sala regional, que el procedimiento especial sancionador procede ante la vulneración de la base tercera del artículo 41 constitucional. Y este artículo 41 constitucional es bastante amplio y la base tercera también lo es, ¿no? Pero sintéticamente contiene reglas sobre la difusión de contenidos en radio y televisión que tienen que ver con la materia político-electoral, ¿no? Entonces, tiene desde las reglas de distribución de cuánto le toca a cada fuerza política, en qué horario se va a transmitir, el tiempo que le toca a las autoridades, pero me gustaría destacar tres puntos de los que ha conocido la sala especializada. Primero, contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión. Está prohibido. Para los partidos políticos y para los candidatos está prohibido contratar cualquier tipo de contenidos que se difundan por radio y televisión. Y también para la ciudadanía en general está prohibido contratar contenidos en radio y televisión, pero obviamente estos que nada más tengan que ver con la materia político-electoral. También esta base tercera dice que la propaganda no deberá ser calumniosa. Y la calumnia se ha entendido como la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral, ¿no? Y esta legislación precisamente lo que está promoviendo es que la información política que circule entre la sociedad sea veraz, básicamente. Y también en esta base tercera tenemos una regla sobre la propaganda gubernamental. Tiene una prohibición, dice, la propaganda gubernamental no se puede difundir desde que empiezan las campañas electorales hasta la jornada electoral, a menos que tenga que ver con cuestiones de educación o de salud o de protección civil o que tenga que ver con la información de las mismas autoridades electorales. Eso por una parte. Y luego también esta misma fracción de la ley nos dice que el procedimiento especial sancionador procede ante la violación del artículo 134, párrafo octavo constitucional, que contiene una prohibición de generar propaganda gubernamental personalizada. Es decir, lo que pretende es que toda la información que salga de los órganos de gobierno tenga carácter institucional y por lo tanto está prohibido que se vincule a los servidores públicos a través de sus nombres, imágenes, símbolos o cualquier otro elemento que asocie al servidor público con el trabajo del gobierno. Esa por una parte. La siguiente parte tiene que ver, es lo que en la teoría, en la doctrina, se le conoce como una previsión de manga ancha. Dice, procede el procedimiento especial sancionador ante la violación a las normas sobre la propaganda político-electoral. Y como tú te has de imaginar, es un tema bastante amplio, pero te quisiera mencionar nada más tres. Por ejemplo, en el caso de la propaganda física, hay reglas sobre cuándo se puede colocar, cómo se puede colocar, incluso de qué materiales puede estar hecho la propaganda electoral, ¿no? También
Por ejemplo, en el caso de la información que se transmite por radio y televisión, hay reglas que tienen que ver con la identificación de la propaganda, es decir, siempre tiene que estar asociado el responsable de la propaganda con la misma propaganda, de tal suerte que la ciudadanía no se confunda al momento de estar observando el comercial político electoral, ¿no? Y también pudiéramos hablar que hay muchas reglas que tienen que ver con el contenido, y aquí me refiero muy someramente a la libertad de expresión. Es decir, la propaganda en términos generales no puede violentar los límites y vínculos de la libertad de expresión. Y aquí es cuando juzgamos casos donde se denuncia que la propaganda ha violado derechos fundamentales de las personas, de los mismos contendientes políticos, ¿no? Como el derecho al honor. Y finalmente, también en el procedimiento especial sancionador se ven los actos anticipados de pre-campaña y de campaña, ¿no? La sala especializada tiene el monopolio, incluso en procesos electorales locales, cuando se trata de cuestiones que tienen que ver por radio y televisión, ¿no? Pero si hay actos anticipados de pre-campaña o campaña que afectan solo procesos electorales y no son a través de estos medios, pues existe una especie de federalismo judicial electoral donde son los tribunales locales quienes se encargarán de esto, ¿no? Y finalmente también, ya para terminar, jurisprudencialmente se han ampliado también las competencias de la sala especializada. Y te menciono dos casos nada más. Muy ligado con esta prohibición de emitir propaganda gubernamental personalizada, se encuentra el artículo 134, el mismo artículo 134, pero el párrafo séptimo, que aquí contiene una prohibición de utilizar los recursos públicos con fines electorales. Entonces, muchas veces van muy de la mano la emisión de propaganda gubernamental personalizada que se financia con recursos públicos. Entonces, la Sala Superior ha identificado esta estrecha vinculación y ha dicho que pues para poder determinar una, hay que determinar la otra también. Entonces, ha entrado en la competencia de la sala especializada. Y finalmente también la violación a las medidas cautelares. Como te decía, el procedimiento se desarrolla primero en la instrucción a través del INE y la resolución a través de la sala especializada. Pero el INE es quien se encarga de dictar las medidas cautelares que procedan en su caso a través de la Comisión de Quejas y Denuncias. Bueno, si durante la tramitación de este procedimiento especial sancionador se han dictado estas medidas y se violan, no se observan por parte de las personas vinculadas para ello, pues ello también será parte del procedimiento especial sancionador. Y si incluso si ya se ha agotado el procedimiento y se verifica que se han violado las medidas cautelares, se abre un procedimiento nuevo y también estará a cargo de la sala especializada. Entonces, como puedes ver, si bien la normativa electoral textualmente parece bastante parca, lo cierto es que interpretadas estos textos normativos, las competencias de la sala especializada se amplían y pudiéramos sintetizarlas en que tienen que ver todas con la protección del modelo de comunicación política, a final de cuentas. Claro, este modelo de comunicación política, además que, bueno, viene del 2007, ¿no? Y que se ha enfrentado también en sus orígenes a resistencias, ¿no? Por parte de los concesionarios, los permisionarios, incluso de los partidos políticos, justamente argumentando falazmente, ¿no? Una limitaciones a sus libertades de expresión, de contratar, etcétera. Claro. ¿No? Pero justamente en este aspecto, digamos, tan amplio que es la propaganda político-electoral, la sala se ha venido caracterizando por una protección, ¿no? De manera general, pero también en algunos grupos que podemos decir que están sujetos a cierta vulnerabilidad. En el caso de niños, es decir, que participan en estos spots, ¿cuáles han sido el criterio de la sala regional para proteger justamente esta interacción? Claro. Mira, más que hablar de la sala especializada, te voy a hablar en general de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también del Instituto Nacional Electoral, porque ha habido una vinculación para lograr la protección de este grupo vulnerable, que son los niños, niñas e incluso los adolescentes también, o sea, menores de edad, vamos a llamarlo. La primera vez que se tocó este tema en la propaganda electoral fue en mayo de 2015, cuando teníamos el proceso electoral, pues precisamente de 2015, ¿no? Procesos locales y también federales. Y hubo un caso en Nuevo León donde había un spot donde aparecían muchísimos niños. Y un partido político denunció que la aparición de los niños representaba un riesgo a su interés superior. O sea, sí hubo un argumento en una denuncia donde se le exigió a la sala pronunciarse respecto de este tema.
Y la sala determinó que efectivamente, revisando tanto la Constitución, donde está consagrado a este nivel el interés superior de los menores como un eje rector de las políticas públicas y por lo tanto también del trabajo de los órganos jurisdiccionales, revisando también la normativa internacional como es la Convención de los Derechos de los Niños, incluso la misma legislación nacional. Tenemos la ley General para la Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, revisó que efectivamente para que los menores puedan aparecer en general en los medios de comunicación y sobre todo en cuestiones político-electorales que representan un riesgo a su imagen al poder ser vinculados con una fuerza política, ¿no? Entonces lo que se determinó es que sí, los menores de edad pueden aparecer en la propaganda, sin embargo esto está sujeto a una serie de requisitos y básicamente se detectaron dos requisitos. Primero, el consentimiento expreso por parte del padre y de la madre, o en su caso, quien ejerza la patria potestad de los menores de edad. En segundo lugar, la opinión informada de los menores de edad, que se les pregunte si quieren o no aparecer en la propaganda electoral. Por supuesto, esto vinculado a su grado de desarrollo, que tiene mucho que ver con la edad. Y finalmente, para lograr certeza absoluta en que estos documentos en realidad estaban expresando lo que debían de expresar, que no se trataba simplemente de documentos apócrifos, también se exigió que estos documentos fueran recabados ante la oficialía electoral del Instituto Nacional Electoral o ante un fedatario público, o sea, personas con fe pública que pueden dar mucha mayor certeza de que en realidad se están cumpliendo estos requisitos. Y la sala determinó que esto tenía que ser así porque el interés superior del menor es un valor tan importante que se deben de llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias y suficientes para asegurar que están plenamente garantizados sus derechos. Este criterio fue bien recibido tanto por las autoridades electorales como por los partidos políticos. Y en este caso, la autoridad encargada de legislar, el radio y la televisión en el Instituto Nacional Electoral, modificó los acuerdos que tienen que ver con los contenidos precisamente de la propaganda en televisión, para decir, en el caso de que aparezcan menores de edad, los partidos políticos al momento de traernos el material para ser difundido, deberán también anexar la documentación correspondiente. Y ojo, es muy importante, fue tan importante este criterio de la protección al interés superior de los menores, que la sala especializada dijo: yo voy a revisar esto en cada caso que se presente ante mí, incluso cuando no haya sido materia de la denuncia, incluso cuando no forme parte de la litis. Es decir, se convirtió en una protección oficiosa. Claro. Comento una vez más, retomando este interés superior como eje rector de las políticas públicas y del trabajo jurisdiccional. Entonces, resolvimos una gran variedad de asuntos que tenían que ver con esto, con la aparición de los menores. Un año después, esto fue en mayo de 2015, un año después, en mayo de 2016, la Sala Superior se pronuncia sobre diversos asuntos que habían tratado con este tema de los menores. Y lo que determinó fue que efectivamente el interés superior del menor tiene vinculación con la propaganda electoral. Y claro que los requisitos del consentimiento por parte del padre y de la madre y la opinión informada del menor era un requisito necesario, porque incluso así estaba previsto allá por el artículo 78 de esta Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Pero que esta misma ley no exigía que este consentimiento fuera otorgado a través de las formalidades que había exigido la sala especializada, como es que se otorgue ante un fedatario público o ante la oficialía electoral. Entonces la Sala Superior desecha, por llamarle así, este requisito y ya, ¿no? Entonces tenemos estos dos requisitos. Posteriormente, y aquí es muy importante reconocer cómo el trabajo jurisdiccional se puede ver reflejado en la legislación, en enero de 2017, el Consejo General del INE, a orden de la Sala Superior, emite estos lineamientos ya generales, ¿sí? O sea, los partidos políticos de cierta forma estaban adoptando el recabar estos requisitos, sí, pero era porque eran requisitos jurisdiccionales que se exigían a través de los procedimientos especiales sancionadores. Entonces el Consejo General ya emite estos lineamientos generales y básicamente retoma los criterios ya determinados por la Sala Especializada y por la Sala Superior, entonces ya forma parte formal de nuestra legislación electoral. Vas a formar justamente de esta normativa, ¿no? Exactamente. Es decir, ya los criterios los retoma, los traduce y los plasma en este ordenamiento. Exactamente. Aaron, si me lo permites, vamos a una pequeña pausa y continuamos conversando. Claro. En un momento más continuamos
conversando sobre los criterios relevantes de la Sala Regional Especializada. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con el maestro Aarón Segura sobre los criterios relevantes de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aarón, en el bloque anterior comenzamos a hablar justamente de la protección de algunos grupos en situación de vulnerabilidad. En el caso de los menores, bueno, del interés superior de los menores, la sala, junto con la sala regional, junto con la superior y el INE, bueno, han establecido una serie de lineamientos para el cumplimiento y protección de los menores cuando participen en propaganda político-electoral. Sin embargo, también la sala ha buscado un modelo de comunicación inclusivo, ¿no? Han tenido casos en los que se ha justamente cuestionado si los mensajes que están transmitiendo los partidos políticos, que en principio tendrían que ir dirigidos a todos, están realmente contemplando a todos los grupos poblacionales. Claro. Uno de ellos son las personas con discapacidad.
En esta materia, la sala regional, ¿cómo ha resuelto? Sí, entonces es un gran tema porque precisamente se ha demostrado que el procedimiento especial sancionador no solamente es una vía para castigar las violaciones al modelo de comunicación política, sino también es una vía de protección de los derechos fundamentales. Y en este sentido es una vía de control de la regularidad constitucional y convencional en la materia político-electoral. Te voy a comentar de un caso que sucedió, bueno, una sentencia que se dictó el 9 de abril de 2016, donde se denunciaba que un spot que aparecía en la propaganda electoral en ese entonces del proceso electoral concerniente a la gubernatura en Chihuahua no contenía subtítulos. Y aquí lo curioso es que en el estudio la sala especializada verificó que había un acuerdo de este Comité de Radio y Televisión del INE donde se les sugería, pero como mera sugerencia a los partidos políticos, la inclusión de subtítulos que fueran coincidentes con lo que estaba apareciendo en la pantalla, por supuesto, en su propaganda electoral. Pero tal cual era una mera sugerencia. Entonces el spot que se verificó en esa ocasión no contenía los subtítulos. La sala especializada entendió que esta sugerencia no podía tomarse como una simple sugerencia si en realidad se quería proteger a las personas que más se beneficiaban de esta inclusión de subtítulos, que son las personas con discapacidad auditiva. Y para esto no me refiero únicamente a las personas que nacen con problemas propiamente de discapacidad auditiva, sino también a las personas que conforme va avanzando la edad se va degenerando las capacidades fisiológicas, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a un grupo vulnerable, que son las personas con discapacidad auditiva, ya sea nata o que se fue desarrollando por accidentes o lo que tú quieras, y también a las personas mayores de edad que regularmente sufren de estos problemas de audición. Entonces, la sala especializada entendió que esta sugerencia tendría que ser obligatoria y que los partidos políticos, todos, debían de incluir los subtítulos en la propaganda electoral. Entonces, como medida de reparación y de no repetición de esta vulneración sistemática a los derechos de estos grupos vulnerables, no solamente ordenó al partido político que modificara ese spot para incluir los subtítulos, sino que vinculó también a todos los partidos políticos nacionales para que en su propaganda, a partir de ahí, incluyeran los subtítulos. Te digo, esta sentencia fue dictada el 9 de abril y se les dio hasta el 30 de abril un plazo medianamente razonable para que empezaran a incluir subtítulos. Y por supuesto también se vinculó al INE para que llevara a cabo todas las acciones necesarias para que se lograra esta difusión de la información y también que verificara este tipo de cuestiones al momento de recibir los spots electorales de los partidos, ¿no? Claro. Entonces ese sería el tema. Sí, digamos, este tipo de criterios, como bien lo comentabas, permiten no solamente estar sancionando, es decir, que no se vea al procedimiento de especial sancionador como la sanción, aunque lo traigan en el nombre, sino justamente como un medio, una forma de que exista una verdadera comunicación. Desafortunadamente, cuando están los procesos electorales, se inician las precampañas, las campañas, pues hay una, digamos, molestia generalizada por parte de la población, porque dicen, no, pues ya va a comenzar la lluvia de spots, etcétera. Pero además, cuando carecen de contenido, o cuando este contenido ni siquiera está incluyendo a quienes va dirigido, ¿no? En principio van dirigido a los electores, ¿no? Sin embargo, pues hay electores con condiciones particulares y no son tomadas en cuenta. Entonces, la sala regional, con base en estos criterios, ha ampliado. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería el modelo de comunicación política, los criterios o los requisitos que tendría que cumplir para ser pues, cada vez más inclusivo? Porque además estamos considerando en este caso específico a personas con discapacidad auditiva, ¿no? Sin embargo, pues también podríamos considerar a grupos indígenas, es decir, que se traduzca a su sistema lingüístico, etcétera, que quedan fuera a veces de esta propaganda, digamos, política electoral ordinaria. Sí, fíjate, es muy importante que lo mencionas, porque si la sala especializada sí ha asumido un compromiso de amplia protección a los grupos vulnerables. Incluso en el caso de las personas con discapacidad auditiva, se aplica el mismo criterio de los menores de edad, es decir, aunque no se denuncie que no se incluyen subtítulos en la propaganda, la sala especializada lo revisa oficiosamente, precisamente por la importancia. Y dentro de las acciones institucionales que ha tomado está también que en las sesiones públicas se cuenta con un intérprete de lengua de señas mexicana. Y aparece un recuadro donde está también traduciendo lo que se está diciendo en las sesiones públicas para que estos grupos vulnerables puedan tener acceso a estos contenidos.
Definitivamente un modelo de comunicación política inclusivo debe de llevar a cabo todas aquellas acciones necesarias para que todas las personas puedan formar parte del diálogo democrático. Y esto tiene mucho que ver con una idea de democracia deliberativa. Es decir, una democracia de calidad en el actual paradigma tiene que ver con la discusión de las ideas. Es una democracia de razones. Y para participar en este diálogo, precisamente uno tiene que ver primero el problema del lenguaje, ¿no? Así es. Te comento sobre acciones institucionales que está llevando a cabo en general el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para, desde su palestra, abonar al modelo de comunicación política. Y aquí estamos hablando del nuevo paradigma de la justicia abierta. La justicia abierta retoma los principios de esta idea del gobierno abierto, donde tiene que haber una total transparencia en la actuación de todas las autoridades. Y en el caso de las sentencias, esta transparencia tiene mucho que ver con el lenguaje. El lenguaje del derecho es un lenguaje eminentemente técnico y más el lenguaje jurisdiccional. Entonces, esta idea de justicia abierta precisamente lo que plantea es, vamos a traducir nuestras sentencias, nuestro propio lenguaje, hacia lenguaje más coloquial, más accesible para la ciudadanía, de tal forma que uno no tenga que ser un experto en derecho para poder entender cuál es el sentido de las resoluciones. Y esto también tiene que ver mucho con la legitimación de las autoridades. Una autoridad jurisdiccional únicamente se encuentra legitimada en la medida en que la ciudadanía puede percibir que está actuando conforme a derecho. Es decir, y esto tiene que ver con una capacidad de poder entender el discurso jurisdiccional que se está plasmando en las sentencias. Entonces, desde el ámbito jurisdiccional, el modelo de comunicación política ha tratado de ser inclusivo, porque hay que tenerlo en cuenta. El modelo de comunicación política no simplemente se agota con las reglas sobre la propaganda electoral, también tiene que ver con los medios de defensa de la propaganda electoral, con los medios que están disponibles al alcance de la ciudadanía para poder cuestionar si se está violentando o no este modelo de comunicación política, y por supuesto pasa por el lado de las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Y otro punto a destacar sería que, como en el caso de los menores de edad o de las personas con discapacidad auditiva, estos pronunciamientos de la sala se han generado a partir de planteamientos concretos que vienen a hacer las partes, ¿no? Entonces también diríamos que la calidad del modelo de comunicación política tiene que ver de cierta forma con la creatividad de los denunciantes, quienes a través de sus pretensiones y de sus argumentos le dan oportunidad a las autoridades jurisdiccionales de estudiar una litis que pudiera ser novedosa, pero que después puede permear de forma benéfica en este modelo de comunicación política. Claro, esto enriquece, ¿no? Claro. Es decir, la visión, quizá el partido que denuncia tiene una intención distinta, ¿no? Pero en el fondo termina generándose un beneficio, digamos, colectivo, ¿no? Es decir, el interés particular del partido político denunciante pues deriva en la inclusión, ¿no? de estos grupos que a veces quedan fuera. El tiempo se nos está terminando. Si nos pudieras compartir una última reflexión justamente sobre estos criterios, sobre la maximización de los derechos, la ampliación de protección a estos grupos vulnerables. Sí, claro, te voy a hablar de dos temáticas muy brevemente. La primera tiene que ver, y creo que es muy importante mencionarla, con la vinculación que también tiene la ciudadanía en el juego electoral. Usualmente se asume que los procedimientos especiales sancionadores son actores políticos peleándose contra actores políticos, y la ciudadanía ve muy lejano esta disputa en la propaganda electoral. Pero ha habido casos donde la sala especializada ha tenido la oportunidad de pronunciarse para proteger a las personas, a los ciudadanos de a pie. Y estoy hablando del derecho al honor y de la propia identidad, de la propia imagen. Dos casos donde las personas venían denunciando que aparecían en la propaganda electoral de los partidos políticos sin su consentimiento. Incluso en uno de esos casos, la persona decía, oye, incluso yo simpatizo con otra fuerza política que no es la responsable de estar transmitiendo este spot, ¿no? Entonces me están haciendo bullying prácticamente todos mis conocidos. Y la sala especializada ha dicho que efectivamente la aparición de los ciudadanos en la propaganda político-electoral tiene que pasar por el tamiz de respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si no le preguntaste si quería aparecer en la propaganda político-electoral, eso es violatorio del modelo de comunicación política, inclusive aunque las imágenes hayan sido tomadas de cuestiones públicas, ¿no? Por ejemplo, mencionaría el caso del Premio Nobel. Hace un par de años apareció un connacional en la ceremonia del Premio Nobel para dar un mensaje político, ¿no? Y es una imagen que circuló a través de todo el mundo, ¿no? O sea, es la imagen más pública que te puedas imaginar, o sea, de alcance mundial. Sí. Entonces, un partido político retomó esta imagen
para hacer una crítica a otra fuerza política. Y precisamente vino este ciudadano a quejarse, ¿no? Que su intención jamás fue vincularse con la política nacional, o incluso con ese partido político, ¿no? Entonces se puede ver cómo el modelo de comunicación política puede, o al menos los medios de defensa del modelo de comunicación política también pueden proteger los derechos fundamentales de las personas. Y la otra temática tiene que ver con la violencia política de género, que creo que es un tema importantísimo por el riesgo que representa. Como todos sabemos, es una idea ya compartida, tristemente compartida, que las mujeres han sido un grupo vulnerado sistemática e históricamente. Entonces, se ha determinado que la propaganda político-electoral no puede participar o contribuir a difundir este tipo de actitudes en la sociedad. Entonces, dos casos donde se han verificado este tipo de cuestiones, ¿no? De violencia política. En uno, te lo menciono muy brevemente, se decía que una candidata no era ella, sino era él quien estaba compitiendo por el poder, minimizando su participación, su dignidad, su valía, su independencia como persona. Entonces se determinó que efectivamente eso era violencia política de género y que no pudiera ocurrir una propaganda electoral así. También otro caso donde una aspirante a un puesto público se le vinculaba con su esposo. Decían que se estaba difundiendo propaganda electoral que recordaba una idea que beneficiaba a su esposo. Entonces, que esa idea la beneficiaba a ella. Una vez más, el mismo argumento. Se desconoce la dignidad, la integridad, la autonomía y la independencia de las mujeres como unas personas que pueden competir por sí mismas. Claro. Que hacer referencia a sus parejas no es hacer referencia a ellas, que son cuestiones distintas y que eso tiene que premiar en la propaganda político-electoral, ¿no? Que se tienen que desechar ese tipo de actitudes y promover, al contrario, la vinculación de una real dignidad de las personas, claro, de las mujeres en este caso. Pues mira, el tiempo se nos ha terminado, un gusto haber platicado sobre estos criterios relevantes, esperemos que no sea la última vez que nos acompañas. Gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos la próxima.